Bienvenidos a un nuevo episodio de Reinventarte cuando la vida te cambia. Todos sabemos que la vida no es una línea recta. Es una serie de saltos al vacío, de errores que se transforman en lecciones y de voces que deciden no callar más. Hoy nos acompaña un hombre que es el espejo de un país. Pasó de ser un niño mensajero en los barrios de Caracas y convertirse en el rostro más icónico de la televisión venezolana. Sus frases quedaron grabadas en el ADN de una nación. Como va viniendo, vamos viendo. ¿Qué es lo que tapa sopa? Y otras más. Pero su historia no se detuvo en los estudios de grabación. Él decidió que su papel más importante no sería el de un galán de telenovelas, sino el de un ciudadano frontal. Se reinventó en el exilio, transformó su fama en una trinchera de lucha y hoy, entre cámaras, redes sociales y polémicas que han sacudido la opinión pública, sigue gritando lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir. Un hombre de tic-tac, de verdades crudas y de una fe inquebrantable en la libertad y en el liderazgo de María Corina Machado. Con nosotros para hablar de su vida, sus batallas y su constante reinvención, Franklin Virgües. Bienvenido, Franklin. Oye, muchísimas gracias. Para mí un placer y para todos nosotros recibirlo. El placer es mío. Siempre el placer será mío. Muchas gracias. Mira, Franklin, es increíble cuando uno va leyendo sobre tu vida, tantos obstáculos y todos los va superando con una resiliencia grande y eso es admirable. Ahora, quisiera comenzar desde tus raíces. Naces en Barquisimeto. Sí. Vi parte de tu vida en Barquisimeto, pero también luego 23 de enero en Caracas. ¿Nos puedes hablar un poco de tu vida en Barquisimeto y luego tu vida en Caracas? Claro. Yo nací en la calle 33, entre 33 y 34, el del número 139, de lo que hoy llaman la Sucre, por la urbanización Antonio José de Sucre, que obviamente no existía para la época de mi nacimiento. Nací un jueves a las 8:30 de la mañana y de varilla no nací en el estado Zulia, porque mi padre, don Eudoro Virgües, era chofer de un camión y él manejaba un camión y mi mamá, la vieja Petra, estaba embarazada de mí y a él se le ocurrió llevársela en ese viaje hacia Cabimas. Ajá. Cabimas, a llevar una mercancía y los dolores le comenzaron a mi mamá más o menos saliendo de Cabimas rumbo a Barquisimeto. Recuerda que para esa época, y estamos hablando de 1953, no existían esa autopista que existe ahora. Primero de octubre. 1 de octubre de 1953, sino que existían pues unos caminos culebreros, ¿no? Unas curvas y la gente lo que hacía era contar cruces. Bueno, mi madre aguantó hasta que llegó a la casa, a Barquisimeto, y cuando ya no podía más, bueno, decidieron llevarla al hospital y en lo que montó el pie en el pedestal del camión, larga al negro, ¿no? Y el negro cae allí. ¿En serio? Sí, estaba lloviendo, entre barro, lluvia, agarra a su negro. Y me cuenta mi madre que yo, bueno, obviamente a mí no me dieron una nalgada para que llorara. Lloraste de una. Del mamonazo que me clavé en la calle 33, que era de tierra, comencé a llorar, ¿no? Ella me dice que comenzó a cantarme una canción infantil para la época, Ale limón, ale limón. Bien conocida. Ajá. Y ella me dice que yo dejé de llorar y me le quedé mirando, ¿no? Bueno, ahí nací, en ese barrio que amo mucho, extraño en demasía, cerca del Estadio Olímpico de Béisbol, donde... ¿Vas a los Cardenales de Lara o...? Soy fanático del béisbol en Estados Unidos, de los Yankees de Nueva York, en la Liga Americana, y no me queda más remedio de los Marlins aquí en Miami. Pero soy fanático, siempre fui fanático del béisbol de los Cardenales de Lara, y el estadio quedaba prácticamente al frente de mi casa, donde jugaban los Cardenales, que es el Estadio Olímpico, hoy se llama Chino Canónico. Y detrás del estadio
construyeron lo que es hoy el Farid Richard, campo de fútbol, y al lado había un campo de béisbol que llamábamos el Playón, donde jugábamos caimanera, es donde hoy está el Domo Bolivariano. En fin, nazco en ese barrio de Barquisimeto y allí crecí contando golondrinas y viendo los crepúsculos larenses y el cielo estrellado. A los 8 años de edad, en esa zona de Barquisimeto, fue que descubrí que yo tenía que trabajar en televisión, porque a casa... Es un sueño de pequeño, ¿no? Desde a la casa del viejo Pernalete, a 2 cuadras y media de mi casa, compraron un televisor Philips de tubo, que estaba unido a una antena que estaba pegada estaba colocada en el techo, una antena tipo pararrayo. Ahí el televisor lo colocaron en una esquina de la sala y los muchachos nos aferrábamos a la cerca para ver la programación de Televisa, que después se llamó Venevisión, y Radio Caracas Televisión. Y bueno, comenzamos a ver televisión. Yo me enamoré de la televisión cuando vi por primera vez Hechizada. Yo al ver Hechizada y ver a mi bella genio... Te hechizaste. Me hechicé. Yo dije, yo tengo que trabajar ahí. Lo que pasa es que no sabía cómo ni cuándo. Mi abuela me dio el primer secreto. Mi abuela Mamola me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacerte para Caracas, porque aquí en Barquisimeto no hay nada de eso. Bueno, pero ahí comenzó mi primer flechazo con lo que yo llamé la caja mágica. Hay una cosa que leyendo sobre tu vida me llamó mucho la atención, que es que te metieron en un internado cuyo nombre es Consejo Venezolano del Niño a los 8 años. Es un poquito más tarde, a los 10 años. A los 10 años. Sí. Y quiero que combines, porque tu vivencia allí, tengo unas anécdotas que tú vendías cucas. Catalina, sí, que se llaman cuca en Barquisimeto. Y en Valencia también la también llaman la así. cuca, en Occidente, sí. pues. Pero tú tenías una estrategia y es que... De sobrevivencia. Sí, de sobrevivencia. Tú le fiabas a los más grandes. A los más agresivos. A los más agresivos, ¿no? Y me debían, y cuando en un internado tú debes, tú respetas al que le debes. Entonces, eso fue una manipulación que yo tenía muy inteligente. Eso me lo enseñó mi abuela Mamola, una india descendiente de los Girajara. Yo soy descendiente aborigen de los Girajara, del estado Lara y del estado Falcón. A mí me internan porque, bueno, había muchas bocas que alimentar en esa casa y el monseñor Garrido de la iglesia Coromoto de Simón Rodríguez allá en Caracas, le dijo a mi mamá que había una institución muy buena que se llamaba Fe y Alegría, pero en Fe y Alegría no había cupo. Y me dijo, pero está el Consejo Venezolano del Niño, que no es malo, es bueno. Y mi mamá, bueno, quiso probar. Y yo en ese momento estaba en Caracas, o sea, había ido de vacaciones de Barquisimeto a Caracas con mi abuelita Mamola, y mi mamá quiso probar porque realmente yo no quería estudiar. Es decir, yo no entendía que había que estudiar, yo lo que entendía es que había que jugar. Para mí, mi infancia era jugar béisbol, jugar a ser el hombre del rifle, Opalón Cásside, Broncoley, Combate, la ley del revólver, lo que yo veía en televisión. Yo quería ser Superman, en fin, yo quería hacer todo lo que yo veía en televisión. Yo lo que quería era jugar, elevar papagayo, jugar pelota de goma, jugar y no estudiar. Eso no estaba en mi perspectiva. Y mi mamá, obviamente, se preocupó. Y no había manera de que yo pasara el primer grado. Me raspaban siempre en primer grado. Porque no entendía que yo había que estudiar, que yo tenía que estudiar. Y el monseñor dijo, pero métalo en el internado. Y es bueno, mire, en la observación de menores de los Teques le van a hacer una evaluación durante unos meses y luego usted pide que se lo trasladen al estado Lara, cerca de casa de su abuela. Lo hicieron así. Estuve unos 6, 7 meses en el observatorio Rafael Vega de la Matica en Los Teques. Allí jugaba y veía unos médicos que eran unos psicólogos y conversaban conmigo, yo hablaba con ellos y después seguía jugando. ¿Y en qué momento hacías las Catalinas? Eso va después. Okay. Cuando yo salgo del internado de Los Teques, que me trasladan al ENEAL de Barquisimeto, bueno, ya el ENEAL era otra cosa, una escuela granja maravillosa,
donde tú aprendías agricultura, avicultura, puericultura, herrería, fotografía, barbería. Y de paso habían actos culturales donde tú formabas parte. Yo era redoblante en la banda seca y participaba en los actos culturales, es decir, actuaba en los actos culturales del internado porque realmente mi obsesión era ser actor y estar metido allí en el escenario. No tenía pena, quería estar en el O escenario. sea, que esto ayudó a ese sueño que ya tenías. Claro, ese era mi objetivo. Y mi mamá me dijo, saca tu primaria y yo te vengo a buscar. Okay. Y efectivamente mi mamá cumplió con su palabra, ¿no? Cuando yo saco la primaria en el internado, antes en el proceso de estudio, en la mañana estudiábamos primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto grado. En la tarde hacíamos los cursos. Yo escogí fotografía, ¿verdad? Me interesaba mucho, me parecía artístico lo de la fotografía. Y salía los fines de semana porque yo era de Barquisimeto. Entonces de lunes a viernes había que sacar 100 puntos. Porque si tú sacabas menos de 100 puntos, tú no salías del internado el fin de semana. Y olvídate, yo siempre saqué 100 puntos porque me interesaba salir primero por ir a ver a mi abuela, claro, estar con mi familia, ver la lucha Cacha Cascán. Sí, yo me acuerdo. En un televisor al frente de mi casa con la familia Peroso. Veíamos la Cacha Cascán, ir a los juegos de pelota a ver el Cardenales de Lara. Y de paso, yo ayudaba a mi abuela a vender empanadas. Pero aparte de eso, yo me iba al mercado del Manteco, ¿verdad? A recoger las frutas que se caían de los camiones y luego llenábamos aquello de tomate, mango, aguacate, lo que fuera. Y esas bolsas yo las vendía en las bodegas del camino, ¿no? Y agarraba plata. ¿Cuánto ganaba? 5 bolívares. El que quiere puede, ¿no? 5 bolívares, 10 bolívares, eso era mucha plata. Creatividad. Claro. ¿Cuánto costaba el cine? Yo iba al Cine Unión, al Cine Olimpo. ¿Cuánto costaba un cine? Costaba $1 ver una película, $1.50. Okay. Ver una película, casi todas eran mexicanas, en el Cine Olímpico, oye, en el Cine Unión. Y yo compraba una bolsa de Catalina, de cuca, una bolsa de cuca y 2 conos de papelón. Okay. Yo los picaba el papelón en pedazos más o menos iguales y en el internado yo me iba con esa mercancía y en el internado yo iba vendiendo el papelón y un pedazo de papelón con una cuca, $1 bolívar, ¿no? Y me lo compraba porque a pesar de que nos daban buena comida, siempre uno quería comer más. Claro. Y bueno, y me pagaban y yo a ese papelón y a esa cuca yo le sacaba el doble y siempre tenía plata. Los más grandes, que eran los del grupo A, yo comencé en el grupo C, luego en el grupo B, eran los más o menos medianos, y después pasé para el grupo A. Pero los más grandes del grupo A eran tipos violentos. Casi siempre eran gente que llegaba de Caracas. Yo tenía la virtud de que yo llegué de Caracas, pero yo era de Barquisimeto. Yo tenía un control en ese sentido. Entonces yo veía a los más agresivos y esto me lo enseñó mi abuela. Trate de controlar a los más violentos. Trate de controlar a los más violentos, mantenga el control sobre ellos para que si a ellos le van a dar a usted 1, usted dé 2. ¿No? Esa era la teoría de mi abuela. Okay. Pero entonces yo lo traspolé. Sabiduría. Sí, claro, yo lo traspolé a que yo le daba, le vendía una cuca y un pedazo de papelón y ellos no tenían dinero para pagarme. Y yo le decía, no te preocupes, me lo debes. Me lo debes, me lo debes. Y este tipo bien endeudado conmigo. Y por supuesto, conmigo no se metían. Y a mi grupo tampoco, porque yo tenía un grupo de amigos, de amigos que estaban siempre conmigo y me ayudaban. Jugábamos béisbol, estábamos en la banda seca, teníamos el grupo de teatro, en fin. O sea, servía como protección. Yo tenía mi grupo de panas con los que hacíamos teatro, yo tenía una actividad constante y yo salía todos los fines. Yo fui un alumno modelo en esa escuela. Hasta que yo salgo del... Pero para conectar con tu abuela, porque me llamó mucho la atención la admiración y cómo muestras en diferentes momentos de tu vida el cariño y el amor por tu abuela, por Mamola. Mamola. Mi abuela se llama Petra Dun. Juana Dun, mi mamá se llama Petra. Juana Dun, pero a nosotros le decíamos a ella Mamola. Era una viejita chiquitica con un carácter muy fuerte.
y que a mí me plenó de Pero fíjate, amor y afecto. fíjate el consejo que ella te dio, pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Quisiera que lo explicaras. Y además, cómo esto te ayudó a salvar a un compañero. En el internado, ciertamente. Pero la frase de tu abuela es, hijo, téngale respeto al miedo. Esa frase fue para mí muy importante. Cuéntanos de eso. Bueno, ¿Cómo se traduce esa frase? Claro, cuando yo estoy en el internado, en las actividades diarias, siempre, semanalmente, llegaba gente. Llegaban muchachos que traían de Valencia, Carabobo, de Aragua, de Caracas, de Barquisimeto. Y había un muchachito, te voy a dar un apellido cualquiera, Hernández. A Hernández, muy tímido, muy calladito y muy temeroso. Y yo le digo a Hernández, mira, quédate, él estaba conmigo en el grupo B. Grupo B, ya estaba, vamos a tener tamaño, quédate con nosotros, anda siempre con nosotros. Que mientras estés con nosotros, a ti no te va a pasar nada. Y lo integramos. Habían dos tipos altos, uno se llamaba Leguizamo y el otro se llamaba Monzón, el negro Monzón y el Catire Leguizamo. Dos tipos que tenían una característica de malandro, malo. Ellos no eran del 23 de enero, ellos eran de Propatria. Todos tipos eran de Propatria, muy agresivos, muy violentos. A mí me debían un platal porque se hartaron de cuca y de papelón y nunca me pagaban. No, pero no importa. Y yo se los advertí. Le dije a Monzón y a Leguizamo, mosca, y se meten con este muchacho. Este muchacho es del grupo, de mi grupo, y es amigo mío. Se los advertí. Y bueno, ok, eso quedó allí. Un día estábamos jugando, me acuerdo que eso fue un día jueves. Estábamos jugando una caimanera de béisbol en la tarde, pues teníamos campo de béisbol allí. Y yo no veo al muchacho Hernández, a ponerle ese apellido. No lo veo. Y le pregunto a este Hernández, coño, fue para el baño. En esa época los baños no eran como los que conocemos, eran letrinas. Eran 5 letrinas. Cuando fuimos, bueno, tenían al muchacho, lo tenían amarrado, le iban haciendo no sé qué cosa, e inmediatamente con los bates le caímos a batazo a Monzón y Leguizamo y se lo quitamos al muchachito que prácticamente lo tenían casi desnudo ya. Wow. Lo salvamos. Yo le dije, yo lo regañé después del video, yo te dije que no te separaras de nosotros. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué estabas ahí llorando? Si esos tipos te vienen encima, tú cáeles encima, ¿vale? Mételes tú también, patéalo, agarra piedra, pega gritos, te quedes callado. Te salvaste porque yo me di cuenta que tú no estabas y te tocaba batear. Le tocaba batear y el tipo no aparecía. Lo fuimos a buscar, lo salvamos. Pero esa no es la anécdota bonita de este cuento. La anécdota bonita de este cuento es que cuando yo comencé a trabajar en televisión, en una telenovela llamada Rafaela, protagonizada por Arnaldo André y Chelo Rodríguez, donde ellos hacían el papel de médico. Mi personaje era el doctor Guillermo, un médico. Ya yo había trabajado como fotógrafo en el Seguro Social. De hecho, Delia Fiallo me da la oportunidad de trabajar en su novela porque la periodista Bertzay Sosa Suárez le dijo, mire, mi fotógrafo, yo estudia teatro, está en el teatro universitario y tal, y qué sé yo. Y me da la oportunidad porque ella en agradecimiento al Seguro Social que le puso nada más y nada menos que el hospital más importante del Seguro Social, que era el Lapsus Mente, en Caracas, bueno, al servicio de la telenovela. Perfecto. Estamos grabando allí con Arnaldo Andrés, Chelo, yo hacía el papel de médico y todo eso. Y por supuesto las enfermeras, los pacientes vueltos locos con Chelo y con Arnaldo. A mí no, porque a mí no me conocían, salvo los que sabían que yo había sido fotógrafo del seguro. Y Chelo era espectacular. Miguel Pérez Carreño. Sí. Él lo pidió, yo trabajaba, estábamos haciendo las escenas en ese hospital. Y se acerca un grupo de médicos, jóvenes que estaban haciendo pasantías, ¿no? Y me saludan con mucho cariño. Y hubo uno que se puso a llorar. Se puso a llorar. El tipo me abraza y llorando. Yo por un momento pensé que era la cámara indiscreta, porque en esa época tenían esa nota de una cámara escondida. Sí. Y yo volteaba para decir una cámara discreta, el muchacho llorando, un médico de verdad. El tipo se separa de mí y cuando yo le veo la cara, yo no lo reconozco.
Y el tipo, entre lágrimas y sorpresa, me dice, ¿te acuerdas de mí? Caramba, doctor, no me acuerdo. Y le veo el nombre, Hernández, doctor Hernández. ¿No te acuerdas de mí? Me lo volví a repetir. Doctor, no, yo lo conozco, doctor. ¿No te acuerdas de Hernández? Wow. Era aquel. Increíble, ¿vale? Fíjate que téngale respeto al miedo. Quizás ha sido, Franklin, para ti, a lo largo de tu vida, una herramienta importantísima para la disciplina que has mantenido a lo largo de tu vida. Porque el téngale respeto al miedo creo que ha sido como una columna para ese admirado venezolano que representas. ¿Ve? Téngale respeto al miedo. Eso formó parte de lo que te hizo ser muy disciplinado para el logro de tus objetivos, de tus sueños. Sí. Tenerle respeto al miedo es, en el caso, por ejemplo, de Hernández, ese muchacho, a pesar de todas las vicisitudes, se convirtió en un profesional. Bueno, Lo salvaste de un trauma. claro, es decir, lo hice porque tenía que hacerlo, formaba Claro. parte del grupo de amigos. Pero lo salvé de un trauma. Y el tipo, cuando me ve, se quiebra porque él le tuvo respeto al miedo. Él se preparó para superar sus deficiencias familiares, probablemente económicas, seguramente, y llegó a ser un triunfador gracias a una infraestructura gubernamental que hoy llaman Cuarta República, que le dio todas las oportunidades como me las dieron a mí, como ese instituto, Consejo Venezolano del Niño, que el chavismo se encargó de destrozar y acabar, le brindó oportunidades a miles de jóvenes. Sin jóvenes de familias muy pobres, como el caso del doctor Hernández, como en mi caso y en el de muchos, que salimos de esa institución con una preparación para enfrentarnos a la vida. Yo me gané la vida como reportero gráfico, gracias a que aprendí fotografía. Claro, lo que pasa es que yo tenía en mi mente y en mi corazón otros objetivos. Yo quería ser actor, yo quería trabajar en esa caja mágica. Entonces, yo comencé a vencer el temor, a vencer el miedo con capacidad de estudio, porque no es ok, plantéense una meta, pero esa meta tiene unos pasos que seguir. No es que, ok, yo quiero ser actor, y entonces me quedo aquí en mi casa esperando porque yo voy a ser actor. No, yo quiero ser actor, pero ¿cómo hago yo para ser actor y convertirme en uno de los mejores de mi país? Bueno, yo descubrí que había que ir a una escuela de teatro. En la escuela de teatro descubrí, cónchale, mira, existe algo que llaman dramaturgos, unos locos que escriben obras de teatro. Existen unas obras de teatro, existe un espacio que se llama teatro. Yo voy al teatro a ver unos tipos moverse en un escenario y plantearme una idea teatral. Existen en la Cuarta República el gran Festival Internacional del Teatro, en la época de Cap 1 y Carlos Jiménez. Existe el Teatro Internacional del Teatro de Oriente, de Occidente, el de los Andes. Venezuela estaba lleno, pleno de festivales y uno iba.
Entonces uno iba descubriendo que existían obras de teatro, que existían dramaturgos, que existió el ciclo de oro del teatro francés, el ciclo de oro del teatro griego, inglés, español, etcétera, etcétera. Y uno se va llenando de esa información y va descubriendo que para ser actor hay que tener una caja torácica y hay que tener una voz para impostar, hay que estudiar voz, hay que estudiar expresión corporal, hay que estudiar drama, que Stanislavski Constantin creó una metodología de investigación teatral. Mi pana, descubrí que aquel niño de 8 años frente a un televisor en la calle 33, 34 del viejo Pernalete, que quería trabajar en la Caja Mágica, descubrió que ser actor no era papaya, que había que ponerse a estudiar y que había que ponerse a vencer el miedo para lograr el objetivo. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos está dando Franklin, que vienen desde su abuela, ¿no? Tengámosle Respeto al miedo. Respeto al miedo. Y fíjate cómo se va venciendo. Ahora, luego de haber pasado por ser camarógrafo, por trabajar en la prensa escrita, luego pasas a Venevisión, etcétera, y de pronto llega esta novela que fue un antes y un después, que se llama Por estas calles. Por estas calles. Ahora, previo a hablar directamente de la novela, hoy vi una anécdota de que esa novela no se iba a llamar Por estas calles. No. ¿Puedes explicarnos a nosotros? Claro. Porque para Mira, mí fue una sorpresa. Esa novela se llamaba Marisela, Marisela. ¿Por qué? Porque todas las telenovelas tenían nombre de mujer. Ajá. Ese es un principio sine qua non del género. Porque se supone que allí hay unos lazos, nudos dramáticos, bueno, que es lo que vende, ¿no? Que es lo que conmueve y mantiene la atención. Pero ocurrió un fenómeno. Le piden a Giordano un tema para la novela. Era Giordano el que iba a cantar el tema de la novela. Giordano estaba muy ocupado grabando otras canciones porque era el gran boom de Giordano. Su esposa, para aquel entonces, María Alejandra Martín, mi hermana blanca, como le digo, era la protagonista de la novela, junto con Haroldo Betancourt y conmigo. Y Giordano le dice, no, toma, le da un CD con un poco de canciones que él había grabado recientemente y le dijo, llévales eso y que escojan, que agarren ellos ahí el tema que quieran. Agarra el CD o el cassette, no sé, y se lo entrega a Méndez y a Yarroco, los productores de la novela. Ellos escuchan el cassette y les cayó esta canción, cuyo título era ese, Por estas calles. Cuando escuchan eso, a Méndez como que se le encendió la locha y llama a Ibsen Martínez, que si tú no lo conociste, te adelanto, Ibsen, que paz descanse, era un loco desenfrenado. Pero brillante. Era un poeta, loco de perinola. Entonces, Ibsen, cuando escucha la canción, ya habíamos grabado, creo que 12 capítulos ya de la novela. De hecho, mi personaje era un brujo del 23 de enero que engañaba a la gente con brujería y tabaco y vaina de eso. Y se llamaba Eudomar, efectivamente. Ibsen oye la canción y dice, pana, yo tengo que cambiar esto. Ajá. Tengo que cambiar esto. Pero, cónchale, mire, tenemos varios... 15 capítulos es un billete. Sí, claro. Hay un dinero. Yo voy a cambiar todo. Vamos a hacer, esto tiene que, mira, esta es la oportunidad. Esta canción me está dando una idea buenísima. Nosotros podemos hacer historia, dice Ibsen. Y en cuanto a la canción, se plantean en la reestructuración de la telenovela. Se lo plantean a Marcel Granier y a Peter Tinoco y al presidente del canal, para aquel entonces era don Armando Enrique Guía, que en paz descanse, un hombre que yo respeté y quise mucho. Marcel no estaba muy seguro y Peter sacó cuenta. ¿Y qué vamos a hacer con este dinero?
No, y tú sabes, ¿no? Estoy pendiente del billete. Marcel no estaba muy seguro, pero el doctor Guía, como presidente del canal, asume la responsabilidad, llama a Ibsen y a Méndez y le dice, ok, yo me voy a lanzar en ese tobogán con ustedes. Si esto sale mal, tú y yo estamos despedidos de Radio Caracas Televisión. Vamos a botar para el carrizo. Se tiraron esa parada. Cambiaron todo. La telenovela se convirtió en un diarismo y empezaron a aparecer personajes raros. De hecho, la promoción que aparecía de repente Gladys Ibarra en un barrio, por ahí en la Cota 905, aparezco yo, la otra, el otro, en el barrio de la Cota 905, aquel plano enseñando la pobreza, ¿no? En los barrios. Eso era único en la televisión venezolana. Eso llamó poderosísimo. Por cierto, la productora de esos videos fue la que posteriormente se convertiría en mi esposa, Dulce de Terán. Yo la conocí a ella ahí. No fue fácil. Yo sé que no fue fácil. Y además lo que le dijiste al director, cuando le dijiste, oye, esa muchacha está bonita, algo así le dijiste. Al actor era al doctor Valerio. Le digo al doctor Valerio. Y te dijo, respétala, que es una muchacha muy seria. Y su papá es un general. Papá de mi esposa era el general Aníbal Terán Briceño, que llegó a ser incluso viceministro de la Defensa en la época del general Rascanieri, cuando el presidente Luis Herrera era presidente de la República. ¿Y te ayudó a construir tu casa? Él, porque él es ingeniero. Me ayudó a construir la casa que para descanse mi suegro. Bueno, comenzamos, pana, a hacer aquella novela que se convirtió el mismo día. Nosotros los actores, cuando hacíamos una telenovela, siempre esperamos un mes para uno más o menos calibrar en la calle el feedback. Claro. Si había feedback. No, pana. Salió al aire la telenovela por estas calles. Al día siguiente, el que no me saludaba, me saludaba. El que no me hablaba, me hablaba. Empezaron a aparecer novias por todos lados. Y yo le preguntaba a los actores, ¿ustedes sienten en la calle? Sí, una locura. El canal en la parte de afuera se empezó a llenar de gente, pero mar y mar de gente, volviéndose loca con los personajes de la novela, donde cada uno de esos actores, a lo largo y ancho de los casi 3 años que duró al aire, fueron protagonistas. Hasta un personaje que hizo un gran actor, ya fallecido, llamado Alexander Milich. Él hacía el Don Lengua. ¿Cómo entra Alexander Milich a la novela? Entra porque Doris Seguí, una de las escritoras de la novela, es amiga de Alexander, de Alexander Milich, que ya murió, él murió hace muchos años. Fue un gran actor del grupo Rajatabla. Alexander estaba pasando por una situación económica muy mala. Y ella, bueno, le escribió a ese personaje para que el tipo se ganara unos reales. Y comienza a hacer el Don Lengua, que era un loco, un poeta que hablaba solo en los parques y tal. Bueno, ese fue el personaje que tomaron para hacer los editoriales al final de cada capítulo. Se los entregaban y el tipo pues tenía una memoria espía, Alexander. Se memorizaba aquello y arrancaba, ¿no? Todos los personajes de esa novela, todos fueron protagonistas en su momento. Ahora, Eudomar Santos nace en en Domingos de Resurrección, sí, con un personaje que se llama Fez. Estás dateado, te buscaste bien esa información. No, te estudié bien. Claro. Lo que pasa es que yo años antes, yo acababa de hacer una película con Doris Well, que se llamó La Casa de Agua, sobre la vida del poeta Cruz María Salmerón Acosta, de Jacobo Penso. Y termino la película e inmediatamente me llama César Bolívar y me plantea, mira, nos vamos era una Semana Santa de verdad. Y en esa Semana Santa nos fuimos para Todasana, en la costa del estado Vargas, a filmar Domingo de Resurrección, que se filmó en plena Semana Santa, con tambores y todo. Nosotros tardamos una semana, nada más una semana haciendo esa película. Yo me acuerdo que Juan Manuel Aguardia, antes de ser chavista, antes de echarse a perder y ser chavista, Juan Manuel Aguardia tenía su programa Full Chola, de mucho éxito en Radio Capital, Sí, cómo no. y todos los días.
y él no podía dejar de hacer el programa porque Claro. tenía mucho. Lo iban a buscar en helicóptero. Imagínate. Lo montaban en un helicóptero después del programa, iba a Toda Sana, filmaba las escenas de Juan Manuel, lo montaban en ese helicóptero y se lo volvían a llevar para Caracas porque él seguía, y cuando tenía que filmar lo buscaban en el helicóptero y lo llevaban porque él tenía que hacer su programa que tenía una pauta extraordinaria. Ok, bueno, en esa semana y media hicimos esa película y era un malandro, porque César me dijo, yo quiero que me haga un malandro, pues yo lo hice. Tiempo después, cuando comienza el casting para la novela Por estas calles, yo hablo con Ibsen Martínez. Ajá. Le digo, Ibsen, ¿qué quieres de este personaje? ¿Cómo más o menos cómo tú lo ves? Yo lo único que quiero es que me hagas el mismo malandro que me hiciste en Domingo de Resurrección. Franklin, el Galdo Salazar Fez. Eso es lo que yo quiero. Bueno, me la puso fácil. Lo que hice fue echar mano del personaje de Domingo de Resurrección. Claro. Lo metí en Por estas calles y mira tú el éxito que tuvo Eudomar Santos. No, increíble. Ahora, hay una frase que vi la anécdota y me parece algo bien interesante para compartirlo, que es la frase esta de ¿qué es lo que tapa sopa? Sí, Tú estabas saliendo con una amiga. Una amiga y te pasó algo en el carro. ¿Qué fue lo que Sí, pasó ahí? Eso fue mucho antes de la telenovela Por estas calles. Yo le estaba cortejando, digámoslo así, a una joven actriz. Ella vivía en lo que llaman Hornos de Cal, en San Agustín del Sur. Ajá. Entonces, yo tenía un conquistador, un carro blanco Sí, sí, conquistador. sí. Y eras un conquistador también. Y yo era un conquistador, ¿verdad? Tu galán con billete y soltero, ¿no? Le estoy tirando la jauría ahí a la dama Ajá. y tal, y qué sé yo. De repente llega un muchacho jovencito, un motorizado, con un casco Ajá. y me apunta con una pistola. Evidentemente el tipo era zurdo, porque me está apuntando con la izquierda. Yo nunca en mi vida había visto una pistola de verdad frente a mí. Obviamente me asusté. Y el tipo me dice, dame el reloj, Wong, dame el reloj, Wong. Entonces, el reloj era de correíta, era un mulco, ¿te acuerdas los mulcos? Sí, 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 claro. Mulco de correíta. Ajá. Pero las manos me temblaban mucho y yo no podía soltar la correíta. Y yo le decía al muchachito, ya va, señor, ya va, señor. Le estabas teniendo respeto al miedo ahí. Ahí, estaba asustadísimo. Yo le decía, ya va, señor. Y el chapito me decía, que señor, nada, apúrate, bichi, apúrate, gafo. Me decía el tipo, Wong, apúrate, Wong. Y en una vez el chavo se me queda mirando, se quita el casco, guarda la pistola y me dice, ¿cómo, Franklin, güey? Yo obviamente no estaba haciendo Por estas calles, estaba haciendo otra telenovela. Ajá. Franklin, güey, ¿qué pasó? Franklin, güey, no, mi mamá sabe que te estoy atracando, me bota el rancho. Mi mamá te ama, Franklin, güey. Pero yo estaba tan asustado que yo lo que le decía al muchacho, ya va, señor, que venga, señor, nada, chico, no va atando nada. No, mira, coño, sube el vidrio, que te van a atracar. Me dice el tipo, ¿qué es lo que te pasó, Hasta te di una recomendación. ¿Qué es lo que te pasó, Franklin, güey? El tipo se va. Ajá. Literalmente, me hice pipí. Afortunadamente, los asientos del caucho del carro eran de cuero. Por supuesto, bajé a la dama en cuestión. Le dije, no, vete. No, ¿ni qué quedamos? No quedamos en nada. Vete. Ya se fue. Eso quedó registrado en mí. Y años después, en Por estas calles, yo le eché el cuento a Ibsen. Ajá. Me hice muerto de la risa. Mete la frase. Ajá. ¿Qué es lo que tapa sopa? Y tú sabes cómo vino, como vaya viniendo, vamos Ajá, viendo. cuéntanos eso. Pana. Ajá. Ibsen Martínez Ajá. iba a Cuba Ok. en los años 70, Ok. cuando en Cuba se celebraba el famoso Festival de Jazz y la exposición de libros que se hacía en La Habana en una época que era muy importante. Los intelectuales, que como tú comprenderás y sabes, esos intelectuales de aquella época eran muy socialistoides Sí, y sí, eran sí. muy pro Fidel Castro, Cuba y esa nota, ¿no? Ibsen iba para La Habana y le tocó sentarse al lado de un gran músico percusionista llamado el Pavo Fran, famoso,
ya murió también. Pao Fran era un batería, iba a batería. Y en el festival de jazz tocaba Chuck Mangione. Y Fran estaba invitado a tocar con Chuck Mangione en ese festival. Y se le dice, coño, Pao Fran. Pao Fran era ciego. Epa, ¿quién es eso? Ibsen, epa, hizo Martínez. ¿Qué pasó, Martínez? ¿Cómo estás, hermano? Bien, vas para el festival. Sí, voy a exponer, voy a llevar un libro mío, tú sabes, El Patio y la Guacharaca. Y vas a tocar ya, sí, voy a tocar con Chuck Mangione, y me invitó. Y tal, y coño, te trajiste la batería porque el Pao Fran tocaba con una batería inmensa. Y te llevaste la batería. No, bueno, no, ya debe haber batería. Ibsen comienza con el fastidio. Oye, ¿cómo no te vayas a la batería? Si no hay batería, no hay un festival de jazz que no tenga batería, eso no es un festival de jazz. Entonces, allá tiene que haber una batería, no te preocupes por eso. Y, y te van a buscar. Bueno, sí, bueno, los que me invitaron. Ah, pero tú no sabes quién te va a buscar, Pau. Oye, me invitaron, me mandaron el pasaje. Yo supongo que cuando yo llegue al aeropuerto va a haber gente del festival que me va a recibir. Ellos saben que yo no veo. Y tiene que haber gente del festival. Y se sigue con el fastidio. Oye, me preocupa que no te vaya a buscar. Pero bueno, dice, tranquilízate, ¿vale? Que como vaya viniendo, vamos viendo. Le lanza esa al Pao Fran. Se la registra como una gran frase, ¿no? Ok, sí. Y bueno, cuando la novela, tú sabes que no era a mi personaje a quien le iban a anexar esa frase, era al doctor Valerio. Ok. Era al doctor Valerio, pero Carlos Pérez, uno de los dialoguistas de la novela, le dijo, no hagas eso, déjasela a Eudomar Santos. Y bueno, dásela a Eudomar. Pácata, me la anexaron a mí. No. Esa pegó. ¡Ping! Sacamos de honrón. ¿Y por qué una vez te preguntaron sobre esa frase y tú dijiste, ese es el problema que tiene los venezolanos? Pero los latinoamericanos. Tú dijiste que era en todo el continente. Sí, claro. Desde México hasta ¿Por qué dijiste eso? Porque los latinos americanos, desde México hasta... Eso no lo tienen los norteamericanos. Ok. Aquí se planifica. Me pareció una reflexión bien interesante tuya. Aquí se planifica. Si tú aquí no planificas tus vacaciones, vas a pagarlas carísimo. Vas a pagar el doble. Aquí todo el mundo planifica. ¿Y tu vida? Todo. Y en México a la Patagonia nosotros no planificamos. Vivimos al como vaya viniendo, vamos viendo. Y es un grave error muy venezolano. Vivimos prácticamente al día. La vida la vivimos al día. Es un craso error que después de este mamonazo político y social que estamos viviendo, yo creo que tenemos que aprender. Tremenda reflexión que nos está haciendo Franklin. Pero antes de entrar en ese tema, tú tuviste un encuentro en Nueva York con el expresidente Carlos Andrés Pérez, sí, en donde él de alguna manera te hizo un reclamo sobre los efectos dañinos que tuvo de la novela. Según sí, su opinión. Una anécdota que siempre cuento con mucho cariño. ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, ¿y cómo interpretas tú? Sí, claro. Ajá. El presidente Pérez ya había estado preso en el Junquito, ya estuvo preso en su casa y salió al exilio, autoexilio, se fue a Nueva York. Yo estaba estudiando teatro en Lee Strasberg, una escuela de teatro en Nueva York, y un domingo, después de haber hecho ejercicio y tal, qué sé yo decidí comer a un restaurante que me recomendaron que se llamaba Joe's Café, que eso quedaba en Broadway con la 158, algo así, o la 50, por allá. Y me voy a ese restaurante famoso, Joe's Café. Cuando estoy entrando al restaurante veo que viene saliendo el presidente Pérez con un sacerdote maracucho, por cierto. Yo nunca había visto a un presidente face to face, ¿no? Me emocionó mucho porque aparte debo confesarte que yo siempre fui Carlos Andresista, como fui romulero. Yo siempre fui un Rómulo Betancurista. De hecho, el primer libro que yo me leí fue Venezuela, Política y Petróleo, de Rómulo Betancourt. Y cuando yo era un niño, en Barquisimeto fue el primer presidente que yo vi en vivo, inaugurando una urbanización cerca de mi casa, Rómulo Betancourt. Y lo que más me sorprendió es que ese día él estaba hablando de las caraotas
y yo deduje que las caraotas eran exclusivas de mi abuela Mamola. Y este señor estaba hablando de las caraotas. Bueno, a mí me impactó mucho Rómulo Betancourt. Pero siempre fui Carlos Andresista porque cuando yo comencé a trabajar en el Seguro Social como fotógrafo, fue gracias a Julio Camino Peñalver, que en paz descanse, que fue mi jefe en el Seguro Social y que me introdujo, digamos así, en el mundo político, entre comillas, en la juventud de Acción Democrática para aquella época. Y el gobierno de aquel entonces era el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que tú y yo sabemos que fue un gobierno maravilloso con todo y que los bemoles que pudo haber tenido, las equivocaciones que pudieron haber tenido. Yo siempre fui admirador de la energía de ese hombre, lo que emanaba Carlos Andrés Pérez. Y cuando lo veo me emocioné tanto que yo le digo, presidente Pérez, ¿cómo está usted? Yo soy Franklin Virgo, actor venezolano. Él me da la mano, pero duro, con esa energía con que él actuaba. Y de una me dijo, usted trabajó en una telenovela que le hizo mucho daño al país y a mí en lo personal. Brother, yo me quedé sin palabras. Claro. Y comencé a temblar. Me asusté tanto que yo no sabía qué responder. Y yo lo único que atiné a decir, porque me acordé de una frase de José Ignacio Cabruja, que los empleados de los canales de televisión éramos simplemente 15 y último. Y yo era un 15 y último. Yo le dije, yo lo que soy un 15 último. Y él se da cuenta que me puso nervioso. No, usted, discúlpeme, usted lo hizo muy bien. Eudomar, nunca me llamó Franklin. Eudomar, lo hizo usted muy bien. Yo lo felicito. ¿Qué va a comer? Yo, de verdad, no se coma cabrito. Dígale que le sirvan cabrito con papa al horno y que le traigan el aceite de oliva. Cómase el cabrito. Y yo, está bien, presidente. Él se va, camina 3, 4 pasos. Yo todavía atolondrado y confundido, voy a entrar y me llama Eudomar. Como vaya viniendo, característica en él, como vaya viniendo, vamos viendo, me dice el tipo. Fíjate tú. Ahora, yo lo interpreto quizás como, hay quienes piensan que hizo un gran daño, pero quizás también puede ser interpretado como un mensaje a la dirigencia política de aquel entonces, de que había que hacer unos cambios rápidos porque nuestra democracia requería ser apuntalada y lamentablemente Cierto. no fue leída de esa manera, ¿verdad? No fue. Bueno, la telenovela tenía un mensaje. La telenovela señaló las virtudes y los desaciertos de nuestro sistema para aquel entonces. Cuando aparece un hombre, un personaje nefasto, terrible, y que se convirtió en héroe, ahí es donde yo me dije, algo malo está ocurriendo en el país. Porque cuando Ibsen Martínez escribe El hombre de la etiqueta, personaje que hizo magistralmente Carlos Villamizar, que era un policía que tomaba la ley de su mano y empezaba a ejecutar a delincuentes y ponerle en el dedo gordo del pie la frase irrecuperable. Eso no está bien, porque era un policía asumiendo el papel de la ley que el Estado debía asumir. Porque el Estado dejaba libre a quienes eran responsables de delitos de corrupción. Ibsen escribe el personaje para que el pueblo lo rechazara. Pues ocurrió todo lo contrario. El hombre de la etiqueta se convirtió en un héroe popular. De hecho, hoy en día en Venezuela mucha gente dice, hace falta que exista un hombre de la etiqueta para que elementos como Diosdado Cabello paguen. Claro, eso lo dice la gente dentro de la rabia de lo que está ocurriendo, pero en aquella época algo estaba pasando. Ese mensaje no fue leído y la telenovela por estas calles con el tiempo es acusada de haberle tendido la cama al chavismo. Bueno, se tiene que analizar quizás en otra oportunidad eso, porque no sé hasta qué punto se hicieron denuncias y Chávez veía la telenovela, la veía en su casa y después la vio no sé a dónde, en la cárcel supongo, y era amante de la telenovela.
Pero ese no era el objetivo de la telenovela. Ahora, que en el canal haya existido personas que hayan utilizado la telenovela para hacer antipolítica, esa es otra cosa. Yo creo que ahí hubo un error, y yo supongo que los responsables o el responsable de esa circunstancia debe haberlo analizado muy bien. A utilizar la telenovela para poner a Don Lengua, el personaje de Alexander Milich, a hacer un editorial político, no sé hasta qué punto estuvo bien. De hecho, ¿tú te acuerdas buena reflexión ¿tú te acuerdas de Antonio Ríos, Adeco, presidente de la CTV, que le dan un tiro? Hubo un tipo motorizado que le dio un tiro a Antonio Ríos, y cuando el tipo lo captura tenía en la bolsa unas etiquetas que decían irrecuperable, porque el tipo le quería un tiro a Antonio Ríos, matarlo y ponerle una etiqueta en el dedo gordo del pie al presidente de la CTV y diputado de Acción Democrática. Ahí fue donde Ixen Martínez reflexionó y dijo, no, yo tengo que matar al hombre de la etiqueta. Y el canal se negó, porque el rating en ese momento era el hombre de la etiqueta. Imagínate. Se negaron a dar de baja al personaje y Ixen Martínez decide renunciar y se va en el capítulo 207. Qué interesante. Entonces, bueno, todo eso queda ahí, pues lo dejo ahí para la reflexión en un momento determinado. Ahora, ¿qué te hizo, y disculpa la pregunta, porque públicamente has reconocido que fue un error, ¿qué te hizo votar por Chávez en el momento que... No, yo no voté por Chávez. ¿No votaste por Chávez? No, yo no voté por Chávez. Yo voté por tu papá, por Salas Rojas. ¿En serio? Sí. Yo no iba Chócala. Yo no iba a votar. Yo iba a votar era por Irene Sáez. Ajá, cuenta. Mi candidata siempre fue Irene Sáez. Okay. Primero porque yo la conocí a ella en la universidad. Yo le tenía un gran respeto a Irene Sáez. Me gustó mucho su labor en Chacao. Y de pronto, quizá, para aquel momento, yo artista, me hubiese gustado tener a una figura como Irene Sáez en la presidencia de la República. Así lo pensé. Pero cuando la desfenestran a ella y desfenestran al candidato de Acción Democrática, Copey se desborona y se desborona Acción Democrática, y luego el ímpetu de Hugo Chávez fue imparable. Bueno, yo como artista tomé una decisión sin hacer carrera política y voto por Salas Romer, y sin tener mayores conocimientos de la política en sí, pero sí me pareció, porque aparte de eso, mi suegro, que era un general del ejército, de ese glorioso ejército de esa época, ya en retiro, él conversaba mucho conmigo y él me dijo, yo conocí a ese muchacho en la escuela militar. Ese no está preparado para gobernar un país, está preparado es para comandar tropas y es un cobarde. Esas eran las palabras de mi suegro. Y yo le tenía mucha admiración a mi suegro y opté por bueno, nada, tomar una decisión. Los artistas para aquel entonces teníamos, yo diría que no era un plus, era un hándicap, algo que no estaba bien. Los artistas no nos involucrábamos en política porque no queríamos fraccionar la querencia del pueblo, pura paja. Eso fue y es paja. El artista es un ser humano, el artista es un ciudadano venezolano en este caso. El artista debe asumir una posición política por su país, por sus creencias, por etcétera, etcétera. Y yo la asumí, pero no públicamente, porque creía que uno no debía aislarse del público. Eso es una mentira. No, hay que involucrarse. Pero tú has asumido un periodismo digital ahora sí. Interesantísimo. No, desde los últimos 22 años para acá. Ajá. De hecho, yo comencé estando en México. Desde antes, pero donde fuertemente arranqué en las redes sociales
estaba yo en México grabando una serie que se llama El Señor de los Cielos, la temporada número 4, donde yo hacía un general corrupto, narcotraficante, jefe de la frontera, mano derecha de Hugo Chávez, llamado General Diosdado Carreño Arias, un corrupto criminal, bueno, que controlaba el mercado de las drogas. Ese era mi personaje en esa serie. Y a partir de cuando meten preso al teniente Caguaripano, Ajá. fue tal mi indignación cuando lo entregaron. El alcalde de Chacao de aquel entonces lo entrega, y entonces yo comencé una posición como ciudadano ante las redes sociales que no ha parado hasta ahora. Yo soy periodista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y hago periodismo digital, probablemente con un léxico quizá hiriente, fuerte, pero es que yo estoy claro a quién me estoy dirigiendo. Yo tengo perfectamente claro a quién yo le estoy enviando el mensaje. Yo me estoy dirigiendo a las bases, a esa base chavista que todavía está engañada, a esa base chavista que actúa por la tapa de la barriga. A ellos es que yo me dirijo tratando ¿Y de has sentido un cambio en la opinión de pero ellos? tú no te imaginas cómo. Cuéntame. No te imaginas cómo he recibido yo mensajes de gente que estaba omnibulada por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, y que, bueno, me han escuchado y de alguna manera han sentido el mensaje, porque yo tengo un lenguaje que no es el que usas tú, no es el que usa Carla Angola, no es el que usa Sergio Novelli, es el que uso yo. Es el tuyo. Para yo dirigirme a esa base, a esa masa que me escucha y que le llega el mensaje. Ese es mi trabajo desde hace ¿Y el muchos años. tic-tac de dónde lo sacaste? En México, estaba yo en México, Ajá. estaba yo comprando, yo escribí una obra que se llama ¿Quién mató a Felipe Pirela? Y la monté acá cuando Miguel Ferro tenía aquí en El Doral el Paseo de las Artes. Y monté esa obra allí. Yo estaba en una tienda en México comprando unos relojes para la obra y un teléfono para la obra. Y estoy rodeado de relojes, cuando de repente se me ocurre grabar un video, y cuando estoy grabando el video empezaron a sonar los relojes de la tienda, y a partir de ese momento yo comencé a decir, se les está acabando el tiempo. Tic, tac, tic, tac. Y bueno, se les está acabando el tiempo. Se les está acabando el tiempo. En este momento lo puedo decir con propiedad. Bueno, Franklin, de verdad que ¡Terminamos! te agradezco Ay, muchísimo ya esta para. oportunidad que nos has dado, sobre todo el tic-tac que Tic-tac. lo has definido Tic. claramente. Pana, Eh, ya se les llegó el tic-tac. Y están ahorita rodilla en tierra ante los dueños, los amos, los jefes, y están diciendo claramente, tanto Delcy, Jorge, Diosdado, Padrino López, todo el alto mando militar, yes, sir. Muchísimas gracias. Extraordinario, y de verdad que un honor para nosotros vale, el honor es mío. recibirte. Quiero obsequiarte mi libro. Ay, sí, por favor. Método Vira. Espero que de alguna forma... Mi método para lograr resultados y alcanzar el éxito, bestseller en Amazon. Aquí está. Me lo están regalando. ¿Me lo firmaste? Sí, claro. Aquí está. Para Franklin Virgües, con admiración, un fuerte abrazo. Bueno, de verdad que quiero agradecerles a todos ustedes el haber compartido esta conversación, una conversación con un gran venezolano, que no solamente nos ha hablado sobre la importancia de tener una enorme resiliencia ante los obstáculos, que no hay nada que no se pueda lograr y alcanzar si tú de verdad lo quieres. Y además no se ha cansado de reinventarse. Hoy día trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, por ver la llegada de un nuevo amanecer para todos los venezolanos. Amén, Un gloria fuerte a Dios. abrazo y nos vemos en el próximo episodio.